Bienvenidos al lugar donde la verdad es más escalofriante que la ficción. Hoy descubrirás un crimen que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Bienvenidos a Archivos del Silencio. En Wichita, Kansas, durante la década de los 70, el mal no tenía el rostro que la gente esperaba. No caminaba encorvado por callejones, ni dejaba rastros evidentes de violencia impulsiva. El mal vestía camisa limpia, llevaba una vida ordenada y saludaba a sus vecinos con cortesía. Dennis Lynn Rader no parecía un asesino, y precisamente ahí residía su mayor poder. BDK no mataba por rabia momentánea, ni por pérdida de control. Cada uno de sus crímenes era el resultado de una construcción lenta, minuciosa y profundamente ritualista. Antes de que una sola víctima fuera atacada, el asesinato ya había ocurrido innumerables veces dentro de su mente. Lo había ensayado, lo había perfeccionado, lo había saboreado en silencio. Rader llevaba años cultivando un mundo interior dominado por fantasías de control absoluto. No se trataba únicamente de matar. Para él, el acto final era apenas el cierre de un proceso mucho más largo. El verdadero placer estaba en la anticipación, a observar, elegir, planear, imaginar cómo una persona sería reducida a un objeto bajo su voluntad. En su mente, cada detalle importaba. Durante el día, Dennis Rader era un hombre común. Trabajaba, se casó, tuvo hijos, asistía a la iglesia. Era disciplinado, metódico, obsesivo, con las reglas. Allí sospechaba que al caer la noche, su mente se desplazaba a un territorio oscuro, donde la violencia no era caótica, sino estructurada, donde cada pensamiento seguía un orden preciso. Desde joven, Rader desarrolló una fijación por el control físico y psicológico. Las ataduras, el silencio forzado, la inmovilidad, no era una curiosidad pasajera, era una necesidad creciente. Con el paso del tiempo, esas fantasías comenzaron a exigir algo más que imaginación. El límite entre pensar y hacer empezó a difuminarse. Para BTK, las personas no eran individuos con historias propias, sino figuras dentro de un escenario que él diseñaba. Casas observadas desde lejos, rutinas memorizadas, momentos de vulnerabilidad, identificados con paciencia quirúrgica. Nada quedaba al azar en sí, algo no encajaba en su visión, el plan se ajustaba o se posponía. A diferencia de otros asesinos, Rader no buscaba el descontrol emocional, buscaba orden. Su violencia tenía reglas internas, un guión, un método que más adelante resumiría en 3 palabras que definirían su legado criminal: bind, torture and kill. Atar, torturar, matar, no como una secuencia improvisada, sino como una ceremonia. Durante años, esas fantasías fueron suficientes. Le permitían seguir siendo invisible, funcional, aparentemente normal. Pero la mente de Rader no se conformaba con el pensamiento. Cada repetición mental hacía la urgencia más fuerte. La idea de llevar el ritual al mundo real dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una decisión inevitable. En algún punto, Dennis Rader entendió algo crucial. Si quería sentir el control absoluto que tanto ansiaba, debía dejar de imaginarlo, debía ejecutarlo. Y cuando ese pensamiento se asentó por completo, el monstruo metódico dio su primer paso fuera de la mente y hacia una casa que jamás volvería a ser la misma. La fantasía había terminado. El ritual estaba a punto de comenzar. Mucho antes de que el nombre BDK sembrara terror en Wichita, la violencia ya había echado raíces en la mente de Dennis Rader. No surgió de un momento traumático único, ni de una explosión repentina de ira. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible, que se desarrolló a lo largo de su infancia y adolescencia, alimentado por obsesiones que nadie a su alrededor supo o quiso ver. Rader creció en un entorno aparentemente estable, dentro de una familia tradicional,
de clase trabajadora. No hubo denuncias formales de abusos ni episodios que, por sí solos, explicaran el monstruo que surgiría después. Sin embargo, desde temprana edad, mostró una relación anormal con el concepto de control. Se sentía atraído por situaciones donde alguien perdía la capacidad de moverse, de hablar, de decidir. No era la violencia en sí lo que lo fascinaba, sino la dominación absoluta. Durante su adolescencia, estas fijaciones comenzaron a tomar forma concreta. El voyeurismo se convirtió en una de sus primeras vías de escape. Espiar, desde la distancia, le permitía observar, sin ser visto, ejercer poder, sin exponerse. Mirar era una forma de poseer. Cada acto de observación reforzaba la idea de que podía estar presente en la vida de otros sin ser detectado, sin consecuencia. En paralelo, sus fantasías sexuales se alejaban cada vez más de cualquier relación consensuada. Ryder imaginaba escenarios donde la otra persona no tenía opción, donde el miedo y la inmovilidad eran parte central de la experiencia. En su mente, el cuerpo ajeno se convertía en un objeto que podía ser acomodado, limitado y silenciado a voluntad. La excitación no provenía del contacto, sino del control. Estas fantasías no desaparecían con el tiempo. Por el contrario, se volvían más específicas, más exigentes. Ya no bastaba con imaginar. Necesitaba estructura. Comenzó a crear escenas mentales detalladas, casi como guiones. ¿Quién sería la víctima? ¿Dónde ocurriría? ¿Cómo sería sometida? En ese proceso, sin saberlo del todo, Ryder estaba diseñando un método. Fue entonces cuando surgió el concepto que más tarde se convertiría en su firma natar. Torturar. Matar. No como una frase impactante, sino como una secuencia lógica que ordenaba su deseo. Atar significaba anular. Torturar implicaba prolongar el dominio. Matar era el cierre. La eliminación final del objeto, una vez que había cumplido su función dentro del ritual. Durante años, Ryder logró contener estas pulsiones dentro de su mente. Se casó, encontró trabajo, construyó una imagen de normalidad, que funcionaba como un disfraz perfecto. Pero esa vida no apagó las fantasías, solo las encerró. Y lo que se reprime, en su caso, no se debilitan, se intensifica. Cada día que pasaba sin actuar, aumentaba la presión interna. Las fantasías comenzaban a perder efectividad. Ya no calmaban el impulso. Lo exacerbaban. Ryder sentía que algo le estaba siendo negado, como si el mundo le debiera la experiencia que tanto había ensayado en su cabeza. En ese punto, la línea entre imaginar y ejecutar se volvió peligrosamente delgada. El deseo ya no era abstracto, tenía forma, método y urgencia. Dennis Ryder no estaba pensando en si cometería un crimen. La única pregunta que quedaba era cuándo. La mañana del 15 de enero de 1974, Dennis Ryder no actuó por impulso. Nada en ese día fue improvisado. Desde hacía tiempo observaba la casa, memorizaba los horarios, calculaba las probabilidades. En su mente, el ritual ya había ocurrido una y otra vez. Lo único que faltaba era llevarlo al mundo real. La familia Otero no era un objetivo elegido al azar. Ryder había estudiado la vivienda, la rutina, la aparente vulnerabilidad. Creía saber exactamente cómo se desarrollaría todo. Sin embargo, el primer choque entre fantasía y realidad no tardó en manifestarse. Cuando cruzó la puerta, el control absoluto que había imaginado comenzó a resquebrajarse. Había más personas de las que esperaban, voces, movimientos en resistencia. El ritual, que en su mente era limpio y ordenado, se volvió caótico. Ryder tuvo que adaptarse sobre la marcha, tomando decisiones rápidas que no encajaban con el guión que había ensayado durante años. Aún así, siguió adelante. Para él, retroceder no era una opción. Ató a la familia. Intentó imponer silencio, inmovilidad, obediencia, pero la realidad no se sometía con la facilidad de la imaginación. Cada gesto de miedo, cada súplica, alteraba su sensación de dominio. La violencia escaló no por pérdida de control emocional, sino por frustración. El ritual
no estaba saliendo como debía. Cuando todo terminó, 4 personas habían sido asesinadas. El acto que Ryder había anticipado durante tanto tiempo, finalmente se había consumado. Pero la sensación que siguió no fue la satisfacción plena que había esperado. En lugar de un cierre perfecto, sintió algo inesperado, en decepción. El crimen había sido demasiado ruidoso, demasiado desordenado. En su mente, el poder debía ser absoluto, casi estético. En la realidad, había errores, improvisaciones, fallas. El primer ritual no había sido perfecto, y esa imperfección se convirtió en una obsesión. Lejos de alejarlo del crimen, la experiencia lo empujó a repetirlo. Ryder no interpretó el resultado como una advertencia, sino como una lección. Si el ritual había fallado, debía corregirse, ajustarse, refinarse. El asesinato no era el final del proceso, era apenas un ensayo. Después del crimen, Ryder regresó a su vida cotidiana. Trabajó, convivió con su familia, asistió a la iglesia. Nadie notó el peso que cargaba, pero dentro de él, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no era un hombre con fantasías violentas, era alguien que había cruzado el límite y había descubierto que podía volver a hacerlo. En su mente, comenzó a reconstruir cada segundo del ataque. Analizaba que salió mal, que podía mejorarse, que debía evitarse la próxima vez. Revivir el crimen se volvió casi tan importante como cometerlo. Era una manera de recuperar el control que la realidad le había negado. El primer asesinato no calmó sus impulsos, los despertó por completo. Dennis Ryder entendió entonces una verdad inquietante. Para alcanzar la perfección que buscaba, tendría que matar de nuevo. Y, de nuevo, hasta que el ritual finalmente se ajustara a la fantasía que lo había dominado durante años. El primer ritual había sido imperfecto. El siguiente debía ser mejor. Después del primer ritual, Dennis Ryder comprendió que el asesinato, por sí solo, no era suficiente. El momento pasaba demasiado rápido. El control absoluto que tanto ansiaba se desvanecía una vez que todo terminaba. Para alguien obsesionado con el dominio, la fugacidad del acto era intolerable. Necesitaba una forma de conservarlo, de poseerlo incluso después de que la violencia hubiera concluido. Así nació una segunda fase del ritual, la documentación. Ryder comenzó a guardar recuerdos, objetos tomados de las escenas del crimen que funcionaban como anclas mentales, capaces de devolverlo al momento exacto en el que había sentido poder total. No eran trofeos en el sentido tradicional, sino herramientas para revivir la experiencia. Cada objeto tenía un propósito en activar la fantasía, reconstruir la escena, corregir mentalmente los errores. En paralelo, empezó a escribir, no como confesión ni como desahogo emocional, sino como registro, notas privadas donde describía lo ocurrido, ajustaba detalles y perfeccionaba el método. El crimen se convertía en un texto que podía releer, reinterpretar y controlar. De esta forma, el asesinato dejaba de ser un evento aislado y se transformaba en algo permanente. Pero incluso, eso comenzó a quedarse corto. Ryder no quería ser el único espectador de su obra. En su mente, el ritual solo estaba completo si alguien más reconocía su existencia. No buscaba comprensión ni perdón. Buscaba validación. Que el mundo supiera que el terror tenía un autor consciente, organizado, superior. Fue entonces cuando decidió comunicarse. Las primeras cartas no eran impulsivas, estaban cuidadosamente redactadas, cargadas de un lenguaje frío y calculado. En ellas, Ryder se presentaba como alguien distinto a otros criminales. No actuaba por locura ni por azar, tenía reglas. Tenía un método, tenía un nombre. Así nació BDK. Cada mensaje enviado a la policía o a los medios cumplía una función específica: provocar miedo, demostrar inteligencia y, sobre todo, mantener el control. Ryder dictaba cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Disfrutaba observar cómo sus palabras alteraban a investigadores, periodistas y ciudadanos comunes sin necesidad de matar nuevamente. Al documentar sus crímenes,
y narrarlos desde su propia perspectiva, Raider se colocaba en una posición de poder absoluto. Él decidía qué se sabía y qué no, qué detalles se revelaban, qué errores se ocultaban. La historia ya no pertenecía a las víctimas ni a las autoridades. Le pertenecía a él. Sin embargo, esa necesidad de reconocimiento tenía un precio. Cada carta lo exponía un poco más. Cada intento de revivir el crimen a través de la palabra dejaba rastros. Pero en ese momento, la sensación de dominio era demasiado intensa como para preocuparse por las consecuencias. Para BTK, documentar el horror no era un riesgo, era una extensión natural del ritual. El asesinato creaba el recuerdo. La escritura lo eternizaba. Y mientras pudiera revivir sus crímenes una y otra vez, el control nunca se perdería a One. O eso creía, porque al compartir su voz con el mundo, BTK había iniciado un juego del que ya no podría retirarse. Con el paso del tiempo, Dennis Rader descubrió que ya no necesitaba matar para ejercer poder. Wichita entera se había convertido en su escenario. A través de cartas, poemas y mensajes cifrados, BTK aprendió a controlar algo más grande que una víctima individual, el miedo colectivo. Cada comunicación era un movimiento calculado. Rader observaba con atención cómo reaccionaban la policía y los medios. Medía titulares, silencios, especulaciones. Cuando su nombre aparecía en los periódicos, sentía que el ritual seguía vivo. Cuando desaparecía, la frustración crecía. Para BTK, la tensión no era un extra, era una necesidad. Durante largos periodos, dejó de matar. No porque hubiera perdido el deseo, sino porque había encontrado una forma más eficiente de control. El simple hecho de que la ciudad supiera que estaba ahí, observando, era suficiente. Familias cerraban puertas con más cuidado. Mujeres cambiaban rutinas. Wichita vivía bajo la sombra de alguien que no podían ver ni detener. Rader disfrutaba especialmente del desconcierto de las autoridades. Sus mensajes estaban diseñados para demostrar superioridad intelectual. Usaba referencias culturales, juegos de palabras, y una frialdad que contrastaba con el pánico que generaba. No pedía dinero, ni buscaba escapar. Quería ser reconocido como alguien distinto, metódico, intocable, pero el juego tenía una regla implícita. La atención debía ser constante. Cada vez que el interés público disminuía, Rader lo interpretaba como una afrenta personal. El silencio no era calma, era desprecio, y el desprecio era inaceptable. En esos momentos, la fantasía volvía a exigir sangre, no como impulso, sino como recordatorio de quién tenía el control. Así, los asesinatos se convirtieron en mensajes en sí mismos. No eran solo actos de violencia, sino declaraciones, formas de decir sigo aquí, observando. Sigo mandando la muerte. Se transformó en una herramienta de comunicación. Mientras tanto, la policía avanzaba a ciegas, sin un perfil claro, sin tecnología suficiente, y con un asesino que disfrutaba manipularlos. Cada pista parecía desvanecerse. Rader se alimentaba de esa sensación de intangibilidad. Para él, la incapacidad de capturarlo confirmaba su propia narrativa de superioridad. Wichita se acostumbró al miedo, pero nunca al alivio. Cada nueva carta reabría heridas. Cada mención de BTK devolvía la sensación de vulnerabilidad. Y en el centro de todo, Rader observaba, satisfecho, convencido de que había logrado algo más poderoso que el crimen mismo. Sin embargo, este equilibrio era frágil. El control que tanto valoraba dependía de la reacción del mundo exterior. Y tarde o temprano, esa reacción cambiaría. Cuando eso ocurriera, BTK se vería obligado a elegir en desaparecer, o arriesgarlo todo para volver a ser visto. El juego había durado décadas, pero ningún asesino puede controlar el silencio para siempre. Mientras Wichita vivía bajo la amenaza intermitente de BTK, Dennis Rader perfeccionaba otro de sus rituales más efectivos a la normalidad. Su mayor protección no era el silencio ni la astucia,
sino la rutina. Nadie busca a un monstruo en un hombre que parece ejemplar. Raider era esposo, padre de 2 hijos, empleado responsable. Participaba activamente en su iglesia luterana, donde llegó a ocupar cargos de liderazgo. Oraba en público. Hablaba de valores morales y disciplina. Para quienes lo conocían, era un hombre severo, quizá rígido, pero confiable. Exactamente el tipo de persona que nunca levantaría sospecha. Esa vida no era una fachada improvisada. Para Raider, también era una forma de control. En su hogar imponía reglas estrictas, exigía obediencia. Le molestaba cualquier acto que desafiara su autoridad. El mismo impulso que guiaba sus crímenes se filtraba en su cotidianidad, aunque de forma socialmente aceptable. Con el tiempo, su necesidad de autoridad se extendió al ámbito laboral. Raider consiguió trabajo como oficial de cumplimiento en su comunidad, encargado de hacer valer normas municipales. Multaba, advertía, reprendía, disfrutaba esa pequeña cuota de poder legal. Incluso cuando lo volvía impopular, no buscaba agradar, buscaba mandar. Sin embargo, la doble vida tenía un costo. Mantener al BDK oculto requería una vigilancia constante de sí mismo. Cada impulso debía ser contenido, cada fantasía archivada para después. Durante años, logró hacerlo. El silencio público coincidía con una aparente calma privada, pero la calma era engañosa. Las fantasías nunca desaparecieron, evolucionaron. Raider seguía observando, seguía imaginando. En ocasiones, regresaba mentalmente a sus crímenes pasados, reviviéndolos con una precisión inquietante. Otras veces, creaba escenarios nuevos que jamás llevaría a cabo. Al menos por el momento, la doble vida no lo había curado, solo había aplazado el ritual. Lo más perturbador era la facilidad con la que alternaba entre ambos mundos. Podía pasar de una reunión familiar a una fantasía violenta, sin transición emocional. No había culpa visible, ni remordimiento. Para él, ambos aspectos coexistían sin conflicto. El asesino y el ciudadano respetable eran la misma persona. Durante décadas, esta convivencia interna funcionó. BDK permaneció en silencio, convertido casi en una leyenda urbana. Muchos creyeron que había muerto, sido encarcelado o simplemente desaparecido. Pero Raider sabía la verdad. El monstruo solo estaba esperando. Y cuando el mundo empezó a olvidar, cuando el nombre BTK dejó de provocar titulares y miedo, algo dentro de él se quebró. La invisibilidad, que antes lo protegía, comenzó a asfixiarlo. El ritual necesitaba resurgir. La doble vida había mantenido a BTK oculto durante años, pero también había acumulado una presión que tarde o temprano debía estallar. A comienzos de los años 2000, Dennis Rader sintió algo que no había experimentado en décadas: a miedo a desaparecer, no a ser capturado, sino a ser olvidado. BTK ya no dominaba titulares, ya no era tema de conversación. Para alguien cuya identidad se había construido alrededor del control y el reconocimiento, ese silencio era intolerable. Decidió regresar. El problema era que el mundo había cambiado. La tecnología había avanzado. Los métodos de investigación eran distintos. Y la policía estaba mejor preparada. Aún así, Raider confiaba demasiado en sí mismo. Creía que su inteligencia seguía estando por encima de todos. Ese exceso de confianza marcaría el principio del fin. BTK volvió a escribir. Retomó el contacto con los medios y la policía, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus mensajes seguían siendo fríos, calculados, cargados de arrogancia. Hablaba como alguien que estaba seguro de tener el control del tablero. Pero esta vez no estaba jugando solo. En uno de sus intercambios, Raider cometió un error crucial. Preguntó si podía enviar un disquete sin que fuera rastreado. Esperaba una respuesta honesta. Cuando recibió la confirmación de que era seguro, confió. El controlador creyó tener la situación dominada. No la tenía. El disquete contenía metadatos, información invisible para él,
pero invaluable para los investigadores. Un nombre, una iglesia. Un rastro digital que apuntaba directamente a Dennis Rader. Décadas de terror comenzaron a desmoronarse por un acto de soberbia. Cuando la policía empezó a vigilarlo, lo que encontraron fue desconcertante. Un hombre común, atrapado en la rutina diaria. Nada en su comportamiento externo gritaba asesino, pero la evidencia técnica no mentía. Ambedekar tenía un rostro y estaba a punto de ser confrontado. El arresto fue silencioso, sin persecuciones ni dramatismo. Rader fue detenido mientras conducía, confundido, todavía convencido de que se trataba de un error. En su mente, el juego no había terminado. Aún creía tener control sobre la narrativa, pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. Durante el interrogatorio, la fachada se resquebrajó. Frente a pruebas irrefutables, Rader comenzó a hablar, no para disculparse, sino para explicar, para narrar, para, una última vez, ser el centro de atención. El cazador había sido cazado. Y, por primera vez desde que creó a BTK, Dennis Rader ya no decidía qué se sabía ni cuándo. El ritual, cuidadosamente sostenido durante décadas, estaba a punto de romperse frente a todos. El control absoluto había sido siempre su mayor obsesión. Y ahora lo estaba perdiendo por completo. En la sala del tribunal, Dennis Rader ya no era una sombra, ni un mito. BTK estaba de pie, visible, reducido a un hombre común, ante la mirada pública. Sin embargo, incluso en ese momento, intentó conservar lo único que le había importado, siempre en el control del relato. Cuando comenzó a confesar, lo hizo con una frialdad perturbadora. Describió cada crimen de forma metódica, casi clínica, como si estuviera repasando un procedimiento aprendido de memoria. No hablaba desde la emoción, sino desde la estructura. Para él, los asesinatos seguían siendo rituales, no tragedias humanas. Las víctimas eran elementos dentro de una secuencia cuidadosamente diseñada. Rader se explayó en detalles innecesarios, no porque se los pidieran, sino porque necesitaba revivirlos una última vez, frente a jueces, fiscales y familiares de las víctimas. Reconstruyó escenas que había guardado durante décadas. Era su despedida del poder, su último intento por dominar el espacio. Pero algo había cambiado. Ya no controlaba el impacto de sus palabras. Cada descripción generaba repulsión, no miedo. La figura que él creía imponente se desmoronaba, reemplazada por la imagen de un hombre patético, incapaz de sentir empatía. El ritual que antes le otorgaba identidad, ahora lo desnudaba por completo. Cuando se dictó la sentencia, 10 cadenas perpetuas consecutivas, no hubo estallidos ni dramatismo. Rader escuchó, en silencio. Por primera vez, no había una siguiente fase del plan. No habría cartas, no habría fantasías ejecutadas. El ciclo se había cerrado sin gloria. En prisión, BTK perdió todo aquello que había alimentado su obsesión en privacidad, control, anonimato. Ya no elegía cuándo hablar, ni quién lo escuchaba. Sus crímenes, antes fuente de poder, quedaron reducidos a archivos judiciales y fechas en un calendario carcelario. El mito se disipó. La historia de Dennis Rader no es la de un asesino impulsivo, sino la de una mente que confundió control con identidad, que necesitó atar, torturar y matar, no solo para dominar a otros, sino para sentirse existente. Cada crimen fue una forma de afirmarse frente a un mundo que, al final, lo olvidó como el más temía. BTK no cayó por un arrebato emocional, sino por la misma arrogancia que lo sostuvo durante años. Creyó que siempre sería más inteligente, más cuidadoso, más invisible, pero ningún ritual es eterno. El terror psicológico que sembró durante décadas terminó en una celda silenciosa, donde ya no hay espectadores, ni cartas, ni rituales que revivir. Solo un hombre enfrentado al vacío que siempre intentó llenar con violencia. Y esta vez, no hay forma de escapar. Cada crimen deja huellas. Y en nuestro próximo video, descubriremos otra que te helará la sangre.
No olvides suscribirte, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees. Hasta la próxima. Si te atreves a regresar,